Bueno, buenas noches a todos. Les agradecemos a todos ahí me ven, les agradecemos a todos por haber participado de este Zoom que armamos con Fernando. Fernando lo vamos a presentar. Fernando, misionero internacional, secretario del Plenario del Maestro Samael Aumbeor. Pueden preguntarle lo que quiera. Fernando es una persona muy abierta y una cabeza realmente admirable. eh, También fue misionero, escritor. ¿Qué es lo que no ha hecho Fernando? Realmente dentro del mundo del esoterismo, Fernando es un referente mundial en el mundo del esoterismo, no solamente para la enseñanza gnóstica, sino es reconocido por otras instituciones místicas y otras instituciones que nos han. Bueno, ya él va a ir contando, le van a ir preguntando. Aprovechen para todas aquellas personas que tengan y quieran saber algo de la vida del maestro Samael, que quieran saber algo porque Fernando es una persona que participó en primera persona dentro de la vida del maestro Samael, así que le agradecemos su presencia y ya lo vamos a dejar en uso de la palabra para todos. Y le vamos a pedir que todos se silencien los micrófonos y bueno, cuando quieran hacer una pregunta, levantan la mano y le hacen una pregunta a Fernando después de que él comience su disertación. Bueno, Fernando, bienvenido. Así que te cedo la palabra. Un abrazo y sabes que es un placer verte, escucharte, abrazarte, bueno, todo. Un gran abrazo, Fernando. Gracias, Julio, y toda la comunidad de internautas que nos escuchan y participan de esta convocatoria que nuestro apreciado hermano en Cristo, Isamael Julio, realizó y convocó a todos ustedes. Vamos a aprovechar este tiempo. Voy a poner como pauta el tema de la meditación y ya de inicio comentando que nuestro amado maestro Samael Aun Weor era un gran meditador, y observamos que en la actualidad este tema es un paradigma altamente positivo para la humanidad sobre ese mundo de conocer la verdad, de experimentar la verdad más de una forma directa y no a través de teorías y libros, que esa puerta, ese camino, esa técnica, ese abordaje lo constituye la meditación. Y en sus propios libros, el venerable maestro Samael menciona, por ejemplo, de que desde pequeñito él ya realizaba todo un trabajo de meditación. Claro, el gran diferencial es que desde pequeño, cuando era un niño, él ya tenía nunca perdió la conciencia despierta, al igual que el Dalai Lama, con quien tuve también el honor de convivir 3 días ahí en nuestra querida Argentina, en la ciudad de Córdoba, donde nos tocó formar parte de la comisión organizadora. Y entonces el mismo maestro Samael comenta que él accesaba sus vidas pasadas y como si fuera una experiencia holográfica. No existía en la época que el maestro Samael escribe su libro Las Tres Montañas, y también que él personalmente me narró cuando yo estaba escribiendo el libro El Rayo del Superhombre, donde mencionó muchos hechos sobre cómo el maestro Samael realizaba sus trabajos de meditación. Entonces, ese es el punto muy importante, que todo buscador de la verdad, todo verdadero gnóstico y gnóstica, tiene que tomar un camino diario de vivir en un estado de meditación.
a través de las diversas clases de meditación que existen, que podemos dialogar a través de las preguntas que ustedes quieran realizar a través de esta masterclass. Otro momento en que me recordé de ese trabajo meditativo de nuestro amado Samael a través del ejemplo vivo es cuando en días pasados me dedicaba a realizar la corrección de la nueva edición del Rayo del Superhombre en portugués. Y ahí leía con mucha alegría, me extasiaba leyendo capítulos donde el maestro Samael me transmitía, ¿sí? En ese momento que yo escribía y que después se convierte en capítulos del libro, cuando él meditaba y que buscaba el samadhi, el mahasamadhi, el nirvakalpa samadhi, y las veces que él perdió tener esa experiencia tan sublime y maravillosa, porque él decía, me contaba así indirectamente, que él sintió miedo, porque cuando se integra con la totalidad, con ese vacío iluminador, el ego dice, mas yo quién soy. Y que concretamente el maestro Samael comentaba cuando él estaba integrado con el océano, él era el océano, era el agua, era el pez, era el viento, eran las células, era él, era todo, mas no existía ego y el ego ahí entró y dice, y yo voy a dejar de existir. Y ahí sintió miedo. Por eso es que también el maestro Samael enfatiza que uno de los principales obstáculos para conquistar una buena meditación son nada menos que nuestros miedos. Entonces, por eso, nuestra temática y la pauta que quiero establecer en el día de hoy es ese mundo de la meditación. Otro momento que me recuerdo en cuanto ustedes van generando sus preguntas, que Julio puede organizarlas, sea a través del chat. Bueno, ya Adilson ya está animado para realizar las preguntas, tal vez. Y buenas noches, Adilson, desde Brasilia. Siento alegría que estés participando aquí en esta conferencia, en Masterclass. Otro momento así interesante del maestro Samael fue en el periodo de más de 2 años, cuando él se dedicó a trabajar en la develación del libro del Pistis Sofía. Entonces, él entraba en un proceso meditativo a partir de las 3 horas de la tarde o 15 horas hasta las 22 horas de la noche. En ese periodo él no salía de su biblioteca, no se le podía interrumpir y solamente cuando él llegaba a la cocina donde estaba la mesa que le gustaba cenar, ahí ya comentaba las experiencias, lo que había leído e interpretado del Pisti Sofía o realizaba los atendimientos. Bienvenido Alejandro Orellana también desde Brasilia. Gracias por honrarnos con tu presencia, gran ser. Y entonces estamos viendo que el maestro, para poder develar nada menos un libro, una obra maestra, cumbre del gnosticismo cristiano, el maestro Samael meditaba, no es la interpretación o develación del Piste Sofía el resultado de una mera mente, sino más es el resultado de todo ese proceso de accesar a ese mundo del conocimiento, las esferas superiores que menciona el propio Pistis Sofía. Entonces es un trabajo de meditación. Otro sistema que realizaba el maestro Samael o en el abordaje de la meditación era la meditación de la muerte del ego. Entonces, por eso aquí el verdadero gnóstico y la verdadera gnóstica va a tener muchas alternativas de realizar meditaciones. Entonces,
meditación contemplativa, una meditación como el maestro Samael me comenta y que estoy refiriéndome a ella en este momento, la meditación de la muerte del ego para comprender nuestros defectos y principalmente para comprender, porque el mismo maestro Samael siempre fue muy claro, mente con mente no existe una comprensión de un defecto, sino es a través de ir más allá de esos procesos mentales que es una facultad, una manifestación de nuestra conciencia y con la ayuda superior de la Madre Divina. Entonces, esto es muy importante que tengamos en cuenta y que nosotros podamos organizar nuestra vida de una forma extraordinaria. Eh, Bienvenido, Josías. Gracias también por tu presencia. Te recuerdo siempre con cariño, tú y tu esposa. Soy muy agradecido y sean todos bienvenidos. Quien no conozco también sean bienvenidos a esta masterclass enfocada, como lo estamos realizando en este momento, con el tema de la meditación. Luego vamos a encontrar muchas fotografías de nuestro amado maestro Samael, donde él se encuentra meditando en diversas posiciones. Entonces, por ejemplo, tenemos una de las fotos que me parece muy humana, muy tierna. Es cuando acompañé al maestro Samael en la ciudad de Poza Rica, en el estado de Veracruz, donde se encuentran las ruinas de Tajín y donde un maestro maya le entregó a él el sello de la finalización de su gran obra. Y el maestro Samael, así abajo de una palmera, se encuentra apoyado en su brazo y con los ojos cerrados en una actitud de interiorización. Entonces vemos al maestro meditando en, en un gran centro arqueológico, en una posición nada común, más no es la posición del cuerpo, más sí el estado interior, más también reconociendo que también la postura tiene que ser armónica. Entonces, busquen esa foto, es totalmente linda, maravillosa. Otro momento así también muy lindo que era de contemplar al maestro Samael era cuando él se ponía en posición de flor de lotus en la punta de la pirámide del Sol en Teotihuacán, ya en México. Entonces él está ahí con ropa, camisa blanca, su pantalón negro y en posición así de flor de lotus. En esa misma posición de flor de lotus existe una foto muy antigua donde él está meditando en el parque de Chapultepec, también ahí en el Distrito Federal. Tiene una donde él está solo, más también donde está con su familia y como una luz que lo está iluminando. Y son fotografías antiguas que no podemos decir tiene efectos digitales. Otra de las fotos que me gusta muchísimo, muchísimo, es la foto del momento donde el maestro está meditando nada menos que en la Sierra Nevada de Santa Marta, en Colombia, mas ahí él está con su vestidura, una de sus primeras vestiduras blancas del Caballero del Santo Grial. Entonces ahí es una meditación encima de la tierra y al lado tiene una plantita. Él está meditando con los elementales. Entonces, otro de los momentos también que me llega en este instante para ya abrir, qué gusto de que el público participe para que no quede un monólogo y se haga más animada la masterclass, es el momento en que el maestro Samael meditaba en Cancún, más
en las aguas del mar Caribe. Él quedaba flotando en las aguas y se quedaba meditando 3 horas y yo acompañándolo, preocupado qué iba a acontecer con él. Otro momento lindo eran los momentos en que tuve la oportunidad de que él nos acompañe, estando ahí en su biblioteca, donde él tenía su poltrona de meditación, que existen fotografías muy lindas de referencia de él en su poltrona ejecutiva, meditando, que era su lugar predilecto en sus últimos años de vida de ese cuerpo físico, y que él meditaba en cuanto Fernando estaba escribiendo a máquina. Y me recuerdo que yo mismo me río de sí mismo, porque yo le preguntaba al maestro Samael, no está meditando, no tiene problema que yo esté escribiendo a máquina y le haga ruido. Entonces él me decía, no, Salazar Bañol, pasó un tiempo después donde yo digo para mí mismo, mi Dios, qué absurdo, ¿cómo interrumpir la meditación del maestro? Yo debía aprovechar ese instante y también ponerme en meditación para aprovechar toda su energía, su aura. Entonces, ese es el gran maestro, el gran atleta de la meditación y la importancia que nosotros, sus discípulos, y sus discípulas realicemos esa continuación que de esa propuesta, de esa técnica, como se quiera llamar, que no solamente nuestro amado Maestro Samael nos entregó, mas el propio Buda y todos los grandes mensajeros de la humanidad. Y para abrir ahora la oportunidad a esas preguntas y respuestas, me llega el momento también cuando él en la tercera cámara, él realizaba siempre la meditación. Entonces, vamos, abrimos este momento para un momento de preguntas y respuestas. Bueno, si hay preguntas, alguno puede levantar la mano para aprovechar que está Fernando realmente. Eso, vamos a dar. Fernando, ¿me, me puedes escuchar? Ah, nada menos estás ahí, Gerardo, eres un... Sí, qué gusto saludarte desde el corazón, desde mi Es alma. un honor que acompañes esta live generada por nuestro querido Julio. Gracias, Fernando, y a ti, Julio, y a todos los hermanos que están por allá también, a Alejandro Orellana, que ya sé que está en sala. Fernando, quería preguntarte esto. En el momento en que se está meditando, sin duda los ruidos de la mente uno busca callarlos. Habrá un momento en donde quizás surja una imaginación creadora dentro de la meditación y cómo distinguirlo de alguna dimensión de la razón, de la mente, que no termines perdido en ese desvarío que podría llevarte la mente y termines elucubrando, imaginando cosas, pensando que efectivamente estás en un trance profundo de meditación. ¿Qué podrías aportarnos a ello, por favor, Fernando? Maravilla, Gerardo, y gracias por estar motivando a otros para que realicen eh, más preguntas. Sí, realmente en cuanto tú me realizabas esta pregunta, Gerardo, me hiciste recordar un momento muy lindo que viví meses atrás. Participé en un retiro de meditación vipassana. En la meditación vipassana recomiendo de pasada a todos los que están aquí presentes en esta masterclass para que en cada país donde se encuentren busquen la meditación vipassana que fue rescatada hace muchos años atrás, en el siglo pasado, por un gran ser, un iluminado que se llama
Sri Goenka. Entonces él tuvo el privilegio de resgatar y reentregar al mundo la meditación del Buda Gautama. Entonces, viviendo esta experiencia, son 10 días de meditación desde las 4:30 de la madrugada hasta las 10 horas de la noche, durante 10 días y en silencio. Solamente existen pausas para tomar alguna comida leve y nada más. Y en 10 días de absoluto silencio. Entonces es un trabajo realmente desafiante y que yo digo que sobreviví de esa experiencia gracias a todo lo que aprendí de nuestro amado maestro Samael sobre toda esa gran cantidad de información que nuestro amado maestro Samael nos legó a través de sus conferencias, como también a través de sus propios libros. Entonces, esto quiero mencionar porque llega un momento en el caso de la meditación vipassana, se trabaja mucho sobre el tema de la respiración y donde no se tiene que luchar contra la mente de una forma muy simple, solamente para responder a nuestro querido hermano Gerardo. Puedo mencionar. Entonces, en la misma medida que nosotros vamos practicando la técnica de la meditación, nosotros vamos a desarrollar ese sentido de lo que se llama actualmente como la metacognición. En la metacognición, la conciencia comienza a estar más presente y nos permite, porque la conciencia es luz, es nuestra parte divina que existe enfrascada, embotellada en el ego, ella comienza a estar cada vez más libre, más lúcida, y ella misma nos va a dar lo que se llama por parte de Carl Jung, esos insights, esa iluminación, esa revelación que va a ser nuestra luz en ese océano de nuestra ignorancia, que nos va a estar mostrando, esto es una cuestión de la mente, esto es ya de tu ser. Y en ese momento es donde nosotros tenemos que ser claros y sinceros consigo mismos, con nosotros mismos, para comprender, enfocar cada momento de meditación. Hoy voy a realizar una meditación contemplativa. Hoy voy a hacer una meditación sobre la muerte del ego. Voy a comprender un defecto de, por ejemplo, del orgullo. Hoy voy a realizar una meditación que enfoque solamente en intentar ir conquistando o entrenándome para el vacío iluminador. Entonces, esa repetición y esa conciencia total y sincera de definir cada técnica de meditación, ¿para qué queremos? Y una muy linda que ojalá después alguien me pregunte o me recuerde para enfocar sobre ese punto, está una de las modelos de meditación más lindas que he conocido en mi vida y que me ha permitido tener esa comunicación continua y directa con nuestro amado maestro Samael. La línea tibetana de Sogyal Rinpoche, el segundo en jerarquía después del Dalai Lama, él enfatiza mucho, muy importante, sobre lo que se llama Guru Yoga.
la unión con la divinidad a través de nuestro gurú y aprender a meditar con nuestro gurú. Entonces observemos que existe todo un trabajo de meditación muy grande, muchas alternativas. Como alguien también en el chat, estoy muy atento. Gracias por estar presentándose y estar enviando sus mensajes. Preguntaron sobre el Blue Time o terapéutica del reposo, que fue entregada en el Congreso de Caracas en 1978, que es más focada en ese proceso de varios niveles de estudio en nuestra mente para llegar a liberarnos de ese mundo mental. Entonces, sí, preciado Gerardo, realmente nos toca cada vez ir sutilizando, perfeccionando la metacognición o la autoobservación que va cada vez siendo más poderoso de captar hasta el más pequeño y sublime pensamiento y saber que eso es un pensamiento y no es una cuestión de la revelación de nuestro ser. Como sucede en la meditación vipassana, que enfoca mucho en las sensaciones. Al principio nosotros solamente captamos sensaciones groseras o más densas. Después ya llegamos a captar la sensación más sutil, mas tampoco sin identificarnos con las sensaciones buenas o desagradables, porque hay que ir más allá de lo bueno, de lo malo, de lo agradable, de lo desagradable, de placer, dolor, avidez y aversión. Gracias, Gerardo, por tu pregunta. ¿Tiene alguna otro participante? ¿Alguna pregunta? Si hay una pregunta que dicen ahí, dice, buenas noches, ¿se puede salir en cuerpo astral por medio de la meditación? Muy buena pregunta. No tenemos que confundir. Es muy diferente meditar. En la meditación no se utiliza el cuerpo astral. Es un trabajo más interior, de conciencia, de integración con el ser. Ahora, en el mundo astral tenemos lo que más caracteriza la gnosis de nuestro amado Samael es la cantidad de prácticas para accesar los mundos internos. Tanto el mundo interno, de donde vamos a encontrar varias verdades, como también yo puedo conocer mis vidas pasadas, mi mundo interior. Mas la meditación es totalmente diferente. No existe una sensación de desdoblamiento. Existe cada vez esa liberación de la mente, porque como dice el maestro Samael, nosotros todavía no tenemos cuerpo astral. Nosotros tenemos rupa kama, cuerpo de deseos. Entonces, hasta que no se realice un trabajo interior profundo e iluminador, nosotros vamos a estar desdoblándonos con el rupa kama, cuerpo de deseos, hasta que sea creado el cuerpo astral solar consciente. Entonces, esa pregunta importantísima, te agradezco mucho para poder establecer esa gran diferencia. Otra pregunta, ¿cómo sería técnicamente la meditación para eliminar el ego? Bueno, tenemos nada menos que la que nuestro amado maestro Samael enseñó. Voy a dar una que es directamente dada por el maestro Samael, o solamente los puntos esenciales y el punto de referencia. Más antes que me olvide, un gran saludo para ti, Antonella y Fabio, desde Italia. Gracias por honrarnos con vuestra presencia desde Roma y los amo mucho a ustedes.
Entonces, volviendo al punto, encontramos lo siguiente. En el libro La magia de las runas es donde el maestro Samael realiza en detalles un trabajo muy lindo sobre los pasos de la meditación, sobre la muerte del ego. Entonces busquen, acá es intencional didácticamente para que vamos en las fuentes de sabiduría de nuestro amado maestro Samael. La magia de las runas está en detalles. Ya él mismo inicia sentarse confortablemente en una posición agradable, luego estar observando serenamente la mente sin aceptar, sin rechazar nuestros pensamientos y contemplarlos como si fuera una película que está proyectándose en la pantalla de nuestra mente. Y ahí va de una forma muy didáctica, con cuántos años de anticipación nuestro amado maestro Samael se anticipó a entregarnos la meditación. Y además quiero resaltar, el maestro Samael tiene un audio muy lindo que está circulando en las redes sociales, donde él enfatiza que todo grupo, todo lumicial gnóstico debe tener una sala de meditación. Y eso debe ser una regla, es algo muy importante a realizar ese trabajo, no subestimar esa orientación tan extraordinaria de nuestro amado maestro Samael. Vi que Alejandra de Uruguay realizó una pregunta, sino que no la grabé, Julio. Dice Alejandra, pregunta Fernando, Un saludo, Alejandra. Tengo entendido que para realizar Guru Yoga en el budismo se necesita iniciación y transmisión oral. ¿Cómo sería lo que tú propones? Entonces, menciona la transmisión budista, ¿no? Sí, eso es para los que están en el Tíbet y los que tienen un gurú en la línea del budismo tibetano. Mas nosotros tenemos nuestro gurú. ¿Cuál es nuestro gurú, Julio? El maestro Samael. Exactamente. Entonces, Alejandra y todos los que investiguen la técnica del gurú yoga, nosotros tenemos que estar, es eso, concentrados, buscando esa unión con el maestro y pedir a él, sea los que están en una segunda cámara o iniciando en este conocimiento tan extraordinario, que el maestro realiza esa bendición que nos inicie en ese camino y estar buscando y realizar la meditación en nuestro amado maestro Samael. Y por eso es que ya enfatizo en varios vídeos que se encuentran en el YouTube, donde enfatizo, Samael no murió, nunca muere. Samael está presente porque es la unidad múltiple perfecta de la fuerza, que nosotros lo debemos invocar, lo debemos llamar. Escuchar, por ejemplo, yo inicio, en estos días estuve puntualmente iniciando mis meditaciones, escuchando al maestro Samael hablando sobre la importancia de la meditación. En otra meditación bien de mañana, escuchaba y dando continuación a mi meditación, más quien me estimulaba a estar meditando era la voz del maestro Samael con ese mantra que él utilizaba en su tercera cámara. Gate, gate, para sangate, bodhi, swaha. Y es extraordinario estar escuchando al maestro Samael y me recordaba qué linda eran los momentos de estar en una tercera cámara donde el maestro Samael nos llevaba en procesos meditativos y teniendo nada menos al gurú pronunciando el mantra. Ahora nosotros tenemos grabaciones, vídeos, imágenes, fotografías y principalmente
esa toma de conciencia de nuestro corazón, llamando, invocando a nuestro gurú. Entonces, muy importante tu pregunta, Alejandra. Sí, Julio. ¿Quién más está preguntando? Preguntan acá, Giselle, escribo porque van en colectivo, dice, pero ¿se puede explicar sobre la comprensión del yo en los 49 niveles de la mente? Bueno, es algo que realmente no se puede explicar. Es algo que se tiene que vivir, porque en el momento en que se intente explicar cómo es el trabajo en los 49 niveles de la mente, ya estoy adulterando todo e influenciando el trabajo de la otra persona. Entonces, mi comprensión sobre mi propio nivel de conciencia va a ser diferente al nivel de conciencia de otra persona, de mi hijo, de mi esposa, de mi hermano, y cada uno de, por ejemplo, de los propios estudiantes que nos honran con su presencia. El trabajo en los 49 niveles del subconsciente es diferente, porque es la grandiosidad de la obra de la creación. Todos somos diferentes. Y un ejemplo concreto de esto es cuando estuvimos en Sao Paulo realizando ese retiro de meditación Vipassana, éramos 60 participantes, hombres y mujeres. Después que terminamos esos 10 días de meditación intensa, luego nos pudimos reunir para estar escuchando los comentarios y la experiencia de cada uno. Entonces, la experiencia de cada uno era diferente. Algunos se liberaron de la ira, descubrieron la ira. Otros, el miedo. Otros se liberaron de esas memorias, eran terribles dolores, porque sí existe mucho dolor, mucha presencia. Aparecen dolores físicos que nosotros ni imaginábamos, mas cada dolor físico se refiere a un sankara, a una historia karmática de nuestro pasado que está incrustada en nuestro universo interior. Mas todos los 60 sintieron dolores, dolores en diferentes partes del cuerpo. Entonces, no podemos decir cómo funciona, porque es algo a vivir, más algo que nos permitiría medio llegar a comprender es esa linda escala de la conciencia de Hawking, que recomiendo que meditemos, estudiemos, los instructores presenten ese lindo trabajo científico que permite explicar también lo que el maestro Samael intentó transmitirnos sobre los niveles de conciencia. Más imagínense esos niveles de la vergüenza, que es de 20 Hz para abajo, porque el mundo de la fase oculta de nuestra luna psicológica es con frecuencias para abajo. Y a través de la meditación, todos nosotros vamos a estar descubriendo lo que también de Deepak Chopra, un gran médico de la máxima autoridad en medicina cuántica, enfatiza en su libro Sombra. Nuestro amado maestro Samael, antes de la medicina cuántica, nos hablaba de la luna psicológica. Y Deepak Chopra y la hija de Ford, Henry Ford, nos presentan en ese libro que recomiendo, busquen en español, en portugués o en inglés, que se llama La Sombra. Entonces es muy lindo. Al igual que como enfatiza el maestro Samael sobre nuestra ritualística de segunda cámara, no se puede explicar porque son cátedras para la conciencia. Cada persona va a interpretar el ritual de primero, segundo, tercero grado, más es su proceso de comprensión. En la medida que despertemos
seamos más iluminados, ese insight, esa percepción va a ser cada vez más linda. Y por eso es que nuestro amado Guru Yoga, enfatiza y él resalta en sus libros de psicología ese sabor trabajo. El trabajo psicológico no es algo de sufrimiento, todo lo contrario, nos va a dar esa alegría, esa felicidad de decir, ¿cómo? Qué bueno. Sí, yo tengo ira, yo tengo odio, yo soy orgulloso y quiero liberar porque dentro de ese orgullo está una parte de mi luz. Y qué bueno que lo estoy observando en todas sus formas de manifestación. Madre Divina, ayúdame. Eso es importantísimo. Vamos, está mejor así este camino, no es coloquio, no es monólogo y ya es coloquio. Sí, Julio, por Bueno, gentileza. acá ahí preguntan, eh, vamos a hacer las dos porque ¿qué tan importante es el resultado de la meditación combinarla con el sueño? Combinar la meditación con el sueño. La meditación combinada con el sueño es un gran desafío y es una de las principales características que tiene la meditación bien con el toque, con el DNA de nuestro amado gurú Samael. Entonces, en la gnosis, el mayor desafío es aprender a ecualizar como con un ecualizador nuestro sueño regular. Entonces, el maestro Samael toma mucho esa fuente de la época cuando fue Chouli y cuando estuvo en la dinastía Shu y que nos habla de la segunda joya, de la primera y la segunda joya del dragón amarillo, donde se realizaban esos entrenamientos fuertes del Kung Fu para materializar los defectos y luchar contra ellos. Más en el momento de meditación, después de tantos ejercicios tan fuertes y de desafío que es el Kung Fu, llegar totalmente cansado el cuerpo para que no genere resistencia y aprender a regular ese sueño modular, ecualizar serían las palabras más modernas para que comprendamos esa propuesta del maestro Samael. Y me recuerdo un detalle muy importante que la venerable maestra Litelantes, después que abandona su forma física, el maestro Samael, ella me decía, yo tenía como horario ahí en el Distrito Federal, en la propia casa de la maestra Litelantes, después de la partida del cuerpo de nuestro gurú, meditar a las 3 horas de la tarde. Entonces le decía, maestra Litelantes, voy a ir a meditar 1 hora, si realizan una llamada internacional que necesitan de mí, puede decir que después de las 16 horas yo voy a estar atendiendo o voy a dar el retorno. Después que pasaba 1 hora y yo regresaba, salía de la biblioteca de nuestro amado maestro Samael y llegaba a tomarme un cafecito con la maestra Litelantes, la maestra Litelantes ironizaba y realizaba un lindo trabajo sobre Fernando. Y me decía así, Fernando, ¿usted meditó o durmió? Entonces aquí podemos ver esa importancia de esa regulación. Y viviendo los principios, esa propuesta de nuestro amado maestro Samael de aprender a regular el sueño, en todos los momentos en que yo fui, su servidor fue abad de monasterios gnósticos en Argentina y aquí en Brasil, yo utilizaba ese método del Kung Fu. Con los que tenían buen estado físico nos íbamos 7 kilómetros de corrida, de alta montaña,
regresábamos y entrábamos en el proceso de meditación. Los que se quedaban, los que eran estudiantes de misioneros y no tenían un buen estado físico, estaban en trabajos de jardín y otras cosas, más ya estaban también cansados y entrábamos en la meditación. Y era característico en cada curso misional mínimo 3 meditaciones. Meditación a las 5:30 de la mañana, que era meditación en nuestro amado maestro Samael. Luego, a las 11 horas, era meditación en la Madre Divina. A las 18 horas era meditación en el Cristo. Entonces, en 3 meses, el estudiante misionero tenía un trabajo intenso en diversas técnicas de meditación. Bueno, Fernando, otra pregunta, dice, con respecto a la meditación, ¿cómo saber si lo que viene es comprensión o es algo del ego? Fantástica pregunta. Solamente a través de la práctica. Si es del ego, el ego no genera felicidad, no da tranquilidad, no da paz. Entonces, ¿cómo sé que más o menos puede ser un termómetro de que la meditación, yo estoy avanzando en la meditación? Cuando para mí la meditación no es un sufrimiento, cuando para mí la meditación no es una obligación, cuando para mí la meditación no es una disciplina. Y por eso en las propias artes marciales se dice, conozca la técnica llevada, conozca la técnica o técnicas de meditación, domina las técnicas de meditación y después olvídate de la técnica de meditación. Ya todo eso, todas esas técnicas trabajadas durante años, ya constituyen algo totalmente normal. Entonces, por ejemplo, ahora me recuerdo, de ahí la importancia de que ustedes participen realizando las preguntas. Es nada menos que el maestro Samael también decía así, Salazar Bañol, cada vez que tú puedas durante el día, tú tienes que entrar 5 minutos nada más en un proceso de relajamiento. Vas a cerrar tus ojos, vas a concentrarte en tu ser, que tu ser está también en conexión con un rayo que viene del macrocosmos y se une con tu ser y manda el mundo al diablo. ¿Qué es mandar el mundo al diablo? Dejad atrás los pensamientos terrenos porque este es templo de oración. Y no es solamente en una segunda cámara. Dejad atrás los pensamientos terrenos porque mi cuerpo, es un templo de oración. Y es el único vehículo que tenemos para nuestra autorrealización, como el propio Dalai Lama enfatiza. Y hablando del Dalai Lama, uno de los modelos altamente meditativos es la combinación de mantras y meditación. Entonces existen muchos modelos. Lo que más tenemos es herramientas para podernos libertar. Ahora, cada uno de nosotros, tenemos que escoger. Eso es lo importante. Bueno, aquí otra pregunta que está relacionada con lo que dijiste recién. La voy a reducir un poquito. Dice que en algunas meditaciones se siente miedo por falta de confianza en nosotros mismos, dice. ¿Cómo podemos incrementar esa confianza y dejar los miedos atrás? Sí, enfáticamente nuestro amado maestro Samael, por la propia experiencia personal, él sintió miedo y fracasó varias veces de conquistar el vacío iluminador, el sunyata, que tienen diferentes nombres de acuerdo a cada filosofía. Entonces,
Lo importante es tomar conciencia de que sentimos miedo. Y ahí entra una indicación de nuestro amado Maestro Samael que fue dada. Él mismo habló públicamente en Guadalajara. Cuando él comenta, comparte su experiencia, que un ángel le dice al propio Maestro Samael, eres un hijo ingrato. Y el Maestro Samael responde, ¿por qué? Porque te olvidaste de tu madre. Y el maestro responde, yo no me olvidé de mi madre, simplemente el ángel responde, es tu madre divina. Entonces, la mejor ayuda cuando sintamos miedo es, primero, asumir, no luchar, no rechazar el miedo, sino estoy sintiendo miedo. Miedo a la oscuridad, a la oscuridad, miedo a alguna memoria de nuestro pasado, miedo al futuro, miedo a lo desconocido. Asuma, diga, Madre Divina, sí, yo estoy sintiendo miedo, mas me ayuda a comprenderlo, me ayuda a iluminarlo. Y después, toda la mayor parte de los que están aquí presentes, conocemos que tenemos la técnica, la otra herramienta poderosísima, que es el proceso de nuestra alquimia sexual. Entonces, después debemos ir desintegrando ese elemento, esa manifestación comprendida y después desintegrada a través de la lanza de Eros. Muchas gracias. Ahora otra pregunta dice, ¿qué sería la sombra o arquetipo de Carl Jung en relación al maestro Samael con sus enseñanzas? O sea, una comparación entre la sombra del arquetipo de Jung y la enseñanza del maestro Samael. Sí, justamente recomiendo que quien pueda encontrar el libro en español, El rayo del superhombre, el maestro Samael enfatiza en uno de los capítulos que se llama, en portugués va a ser diferente, mudé el nombre del capítulo, esa edición en portugués va a salir muy linda, y el maestro Samael enfatiza sobre la luna psicológica. Entonces, esa luna psicológica es el defecto que más, que es llamado sombra. Entonces, por ejemplo, como el mismo maestro Samael decía, muchas personas juran amor a la gnosis, no a la institución, no tenemos que confundir. Yo juro amor a la gnosis, al conocimiento, y me comprometo en un proceso iniciático con mi propio ser a seguir el camino iniciático. Y de un momento a otro, como dice el maestro Samael, ese hermanito abandona la gnosis y hablando mal del conocimiento. Entonces, ¿qué aconteció con ese hermanito si era, como lo dice el maestro Samael, un santo de chocolate, era un beato de la segunda cámara? ¿Qué aconteció? Simplemente un elemento que estaba escondido ya profundamente en la fase oculta de su luna psicológica o su lado sombra salió. Entonces, por eso es que es tan fantástica el trabajo psicológico de las enseñanzas de nuestro amado maestro Samael, donde enfatiza la importancia de comprender. Comprensión es diferente a la represión. Entonces, por eso es que muchos comienzan a reprimir su lujuria, autoengañándose que la está comprendiendo y de una vez a otra ya sale hablando mal de las técnicas de alquimia sexual, de la energía creadora, que los gnósticos son locos al estar abordando esos temas de esa manera, o con la falacia del ego, o con los sofismas de distracción.
Entonces, siempre explico de forma didáctica cómo funciona el proceso de comprensión, entonces, y represión. Vamos primero explicando la represión. La represión, imagínense un resorte de espiral. Ese resorte de espiral, que sería la represión, yo voy a trabajar sobre el alcoholismo o sobre el problema de las drogas. Entonces, en la represión yo voy tomando la espira o el anillo superior, lo voy presionando y llego a unir con el último anillo, el último anillo. Y tengo que mantener esa presión. Mas en el momento en que me descuide, entonces vuelvo a estar cada vez más consumidor de la droga. Y por eso voy ya cada vez a drogas peores. De la cannabis paso a la cocaína, de la cocaína paso al éxtasis, termino en el crack. Y no importa que me lleguen a centros de recuperación que solamente reprimen. Y la comprensión es eso, trabajar diferente. El mismo resorte, yo voy cortando anillo o círculo, y después el que estaba en el primer lugar llega al último. Mas no existe una presión peligrosa de que me lleve a catapultarme y hacerme salir de los estudios de la gnosis o pensar que todo esto es una cura. Entonces, ese es el punto principal y maravilloso. Y la gnosis nos lleva a eso, a ir trabajando todos los días de a poquito, y con ese proceso comprensivo, amoroso, sincero, porque nosotros no tenemos que realizar confesiones con nadie, solamente con nuestro ser, con la Madre Divina, e ir avanzando. Y ese avance existe realmente. Las personas dicen, más eliminar el ego no es posible. Es posible. ¿Y cómo sé que me estoy eliminando el ego? Porque cada vez va a ser más feliz, cada vez va a estar en paz, cada vez va a ser más comprensivo, genera mudanzas. La gnosis de Samael funciona y no es como dice el Rinpoche, no es, nosotros queremos efectos especiales, efectos digitales, porque estamos habituados a toda esta tecnología de la realidad virtual. Mas el mundo de la comprensión, de la meditación es algo muy simple, algo muy leve. El morir en sí mismo no es una tragedia, no es para sufrir, es para yo ser feliz. ¿Cómo sé que estoy muriendo en sí mismo o en sí misma? Porque cada vez estoy más feliz. Y eso está escrito en el libro del matrimonio perfecto de nuestro amado maestro Samael. Sufrimiento es demoníaco, es del ego. Felicidad es del ser. ¿Y qué es lo porque busca en última síntesis un gnóstico, una agnóstica? El pleroma, la plenitud. ¿Qué es lo que voy a encontrar en la meditación? La no lucha de opuestos, avidez, aversión, dolor, placer, ser libre de esto, ser libre de todo, bueno y malo, como el mismo maestro Samael lo escribe en el Pisti Sofía. Yo superé el bien y el mal, lo moral y lo antimoral. Y él fue más allá de todo eso. Por eso es nuestro gurú yoga. Vamos lá, Julio, con 3 preguntas más y encerramos nuestra masterclass. Bueno, Miriam pregunta si la mente está en blanco, ¿por qué está tomada por el ego? A ver, ¿puedes repetir, Julio?
Si la mente está en blanco, ¿por qué está tomada por el ego? ¿Deberíamos meditar estando en autoobservación? Bueno, es que si la mente está en blanco, no puede ser tomada por el ego. Sería una contradicción. Si nosotros llegamos a tener nuestra mente en blanco, es fruto de un momento en que ella está quieta en una meditación. Estar con mente quieta o en blanco en una conquista de meditación no significa que eliminamos el ego. Es un trabajo de todo el resto de la vida. Por eso sí existen diversas conquistas de meditación. Meditación contemplativa, meditación para yo recibir revelaciones, meditación para yo llegar a comprender mis defectos, y todas esas conquistas van generando semillas de luz. Entonces, sí, el camino de la eliminación del ego es que ya quedamos en el pleroma, y esa es la meta, que vale la pena luchar toda nuestra vida. Los que inician la gnosis desde jóvenes, los que estamos ya de avanzada edad, no importa. Lo importante es estar en ese continuo trabajo maravilloso de la búsqueda de la verdad y del autoconocimiento. Anoche estábamos en la aula de primera cámara con un grupo que estamos formando aquí en Brasil, y era sobre el autoconocimiento y está en la clasificación del buscador. Y pregunté en el inicio a todos los alumnos, a todos los participantes, ¿qué es lo que caracteriza a un buscador? Y uno de los participantes responde, un buscador se caracteriza por coraje, valiente. Un buscador se caracteriza por no desistir. Muy bien. E hicimos una analogía. Los grandes conquistadores de la época hispánica conquistaron las Américas porque ellos tenían un objetivo principal, que era el dorado. Ellos buscaban, tenían una búsqueda material, movida por el agregado psicológico de la ambición. Mas nosotros, que somos buscadores de la verdad, tenemos que tener mucho coraje de no desistir, porque también en el mundo externo, familia o otras personas van a decir que eso es de locos, que la gnosis no sirve. Luego, requiere de mucho coraje de luchar contra esos miedos generados por nuestro propio guardián del umbral, del astral, de la mente, de nuestro mundo causal, y junto con todos los agregados psicológicos de nuestra fase más evidente, como también de nuestro lado sombra, utilizando ese Carl Jung que le amaba la gnosis. Entonces, eso es lo importante, que nosotros tenemos que llegar a estar trabajando continuamente. El trabajo en la gran obra del Padre, que es de nosotros mismos en el proceso alquímico, como también en nuestro mundo psicológico, ser cada vez más y más libres. Dos preguntas más. Julio publicó. Sí, Entonces, acá, perdón, acá dice, en la mayoría de las prácticas de meditación se dice imaginación y voluntad unidas en vibrante armonía.
¿Podrías explicarnos lo que sucede en nuestro interior con esas dos energías? Así, ella es una meditación con esas características que podemos, por ejemplo, poner en práctica como enseña el mismo Sogyal Rinpoche. En el abordaje del Guru Yoga, el mismo Sogyal Rinpoche, a pesar de su influencia y su base, raíz tibetana, budismo tibetano puro, él dice, tú puedes escoger cualquier imagen, sea de Cristo, de las taras tibetanas. Entonces yo voy a escoger, por ejemplo, la imagen, yo tengo atrás de mí la imagen del Buda. Y voy a estar utilizando una música de campanas tibetanas o cojo, como se llama la campana tibetana. Yo me escucho, pongo la música y puedo poner la imagen, como tenemos en un altar, sea la imagen del Buda, puedo utilizar la imagen de Kuan Yin, que está al fondo de mí, atrás de mí, puedo utilizar y voy a visualizar esa imagen, o puedo inspirarme en la fotografía del maestro Samael vestido de caballero de Santo Grial, o simplemente lo puedo visualizar cuando él estaba vestido de traje y corbata, o puedo visualizar como Julio y el grupo de personas que visitaron la abadía en Francisco Beltrán, puedo estar visualizando los 7 arcángeles, o solamente a Gabriel, o a Michael, o Rafael. Existen tantas cosas. O puedo, como muchas veces, cuando yo estoy en una actitud de una meditación para ayudar en la cura de otras personas. Entonces visualizo al Buda Avalokitesvara, el Buda de la compasión, que le está ayudando a esa persona. O puedo visualizar al Sagrado Corazón de Jesús, por eso es imaginación y concentración unidas en vibrante armonía. Entonces, excelente pregunta. Aquí estamos observando de las tantas técnicas de meditación que nosotros podemos tener, o los momentos en que se está realizando, como enseña el propio Maestro Jesús, la meditación en el corazón de Jesús, que el mismo Maestro Jesús en la famosa Filocalia que nuestro amado Maestro Samael enseña en su libro Educación Fundamental, un libro muy olvidado, más que recomiendo estudiar, enseña el propio Maestro Jesús, concéntrese en tu corazón, pronuncia mi nombre y haz un pedido corto de pocas palabras, respira profundamente, entonces, y visualiza la imagen de Jesús. Entonces yo puedo imaginar el Sagrado Corazón de Jesús, puedo imaginar al Maestro Yeshua Ben Pandira en un proceso de ascensión, en su proceso de resurrección, o una cruz luminosa. Existen muchas formas. Y por eso recomiendo un libro, aprovecho el ángulo de esta pregunta y con su correspondiente respuesta. Gracias a quien realizó la pregunta. Es nada menos el libro Concentración, Meditación y Respiración del Swami Sivananda. Sivananda es uno de los grandes clásicos, el gran maestro de la meditación. Bueno, otra pregunta que capaz sería la última. Dice Fernando, ¿podés aclarar y ampliar sobre el hilo de Ariadna, el que habla el maestro Samael sobre la meditación asistida con ayahuasca? Puede dejar residuos psíquicos, etcétera, larvas, glándula pituitaria, etcétera. La hace Luis Aires de allá de Brasil, la pregunta. Sí, definitivamente aquí tenemos que ser sinceros y respetuosos.
Para la gnosis, nosotros tenemos que ser libres de cualquier elemento externo que me lleve a mí a un proceso alterado o aparentemente consciente de meditación. Entonces, un gnóstico, conozco a muchos gnósticos que conocieron el ayahuasca, más requisito principal para pasar a una segunda cámara es que sea libre, totalmente libre, sea de ayahuasca, cannabis, por más que actualmente sea liberada y que en los Estados Unidos exista la iglesia de la cannabis. No, el gnóstico no precisa de muletas, de ayudas externas. Si va a realizar una meditación, no tiene que estar utilizando ni peyote ni ayahuasca, sabiendo que muchas personas llegan y descubren el camino espiritual a través de esos procesos, mas son etapas. Mas ¿quién llegó a una segunda cámara? ¿Quién llegó a la universidad del conocimiento, que es la gnosis, sin orgullo, sin vanidad, tiene que utilizar su propio esfuerzo? Ni LSD, ni hongos alucinógenos, nada, nada. Tiene que ser un esfuerzo, una conquista personal. Por eso nosotros somos la gnosis de Samael, es una gnosis iniciática que no precisa de muletas, solamente de nuestro ser, de lo divino que existe en nuestro interior, más siendo respetuosos con todos aquellos que se encuentran viviendo esa etapa. No podemos juzgar ni señalar a nadie de cierto o errado. Solamente quien va subiendo de niveles tiene que ser cada vez más libre, no depender de ninguna sustancia química. Tiene que ser conciencia. Bueno, La última. la última dice, al final terminamos hablando de la muerte del ego, entiendo que la meditación es más amplia, una herramienta sumamente necesaria para el desarrollo personal. ¿Cuál sería la creencia particular? A ver, a ver, a ver. La última Sí, pregunta sí. es, entiendo que la meditación es más antigua y necesaria para el desarrollo personal, cual sea la creencia particular. O sea, está haciendo un aporte en realidad. Dice que la meditación es más amplia que la meditación del ego y es una herramienta para el desarrollo personal. En realidad está opinando. Sí, totalmente, sí. Sí. Más todo aquel que en la gnosis tiene que existir trabajo de la muerte del ego, eliminación, el proceso de transmutación alquímica, tiene que existir meditación. El Buda solamente se iluminó a través de la meditación. Él tuvo que luchar contra todas sus formas mentales, como es muy bien representado en la película El pequeño Buda. Tiene que luchar contra su mente y con un proceso de comprensión. Por eso recomendamos mucho el trabajo de la meditación vipassana, principalmente para los líderes gnósticos y con quien conozca ya las técnicas y toda la línea de Samael va a recibir una gran sorpresa altamente positiva. Por eso recomendamos. Un gnóstico sin meditación no es gnóstico. El mismo maestro Samael meditaba horas, días, y enfatiza por todos lados la importancia de la meditación. El budismo zen meditación y trabaja mucho en la muerte del ego. La línea del taoísmo, todas las líneas meditativas de los patriarcas del Tao, de Lao Tse, una línea meditativa muy interesante y relacionada con la muerte del ego. Sí. Bueno, queda una última pregunta, ya está. Que querían saber si podés ampliar algo o dar una explicación acerca de lo que dice el Maestro Samael del guardián del umbral. Bueno, el guardián del umbral
está dentro de nosotros mismos, no es algo que está afuera. Para nuestro amado maestro Samael es lo más lindo, eso es lo que caracteriza la gnosis de Samael. Actualmente todo el mundo está hablando de los 7 principios herméticos, mas los gnósticos somos pioneros en abordar el hermetismo y la hermenéutica. Por eso estamos cumpliendo en este momento casi 50 años, sí, sería 50 años cuando se realizó el Encuentro Internacional de la Cultura Hermética. Y uno de los principios herméticos dice así: lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera y es adentro. Entonces, por eso es lo lindo de la gnosis de Samael. El anticristo no simplemente hay que esperar que llegue afuera. El anticristo está dentro de nosotros. O Cristo se encuentra el Cristo cósmico, unidad múltiple perfecta del amor. El Cristo histórico, Yeshua Ben Pandirac. El Cristo íntimo que nosotros tenemos que tirar de la cruz y eliminar ese anticristo junto con ese guardián del umbral, y también que se exprese después el Cristo social en ese tercer factor o en otras formas de manifestación también de ayuda al más necesitado, aquel que precisa primero comer antes de recibir el conocimiento, o ropa antes de recibir el conocimiento. Por eso el maestro Samael estableció el Instituto de la Caridad Universal, que también está muy olvidado entre la hermandad que tiene nuevamente que resurgir y cumplir ese deseo de nuestro amado maestro Samael. Entonces, ese guardián del umbral es nada menos que ese conjunto de nuestro propio ego que cumple esa misión de estarnos realizando esas trampas que nos van alejando del camino. Entonces, quiero agradecer a todos por esa participación que ha sido colectiva. Eso es lo importante, no una persona hablando, el Fernando hablando nada más. La presencia de grandes líderes gnósticos, de personas que gusto mucho, a quien soy grato. Y para ti, Julio, y todos los que están a tu lado, mucha luz en tu trabajo, la misión que estás haciendo de ayudar a construir un mundo mejor y realizando un gran rescate de la obra de nuestro amado maestro Samael, más allá de las siglas, más allá de las fronteras, porque todos somos hermanos, pertenecemos a esa misma linaje de nuestro amado Samael, y por eso haces muy bien de estar realizando estos puentes de unión, de fraternidad, porque todos somos hijos de ese gran ser, de ese gran avatara, de ese gran maestro que es nuestro amado maestro Samael Aum Beor. Om Hum Samael. Muchísimas gracias, Fernando. Un agradecimiento. En el chat también son puros agradecimientos para ti, porque hay personas que te conocen por primera vez, han leído y han escuchado o te han visto en las filmaciones viejas, cuando tú usabas la patilla larga. Entonces, así que, y te han visto haciendo los reportajes al maestro Samael. Así que algunos preguntaban, ¿todavía está? Sí, le digo yo, todavía está. No, Ahí, no creían que de tu existencia. Así que entonces, es un honor siempre escucharte y bueno, ya vamos a seguir organizando y un saludo a toda la hermandad. eso. Mucha luz para todos. Gracias, paz y merencia.